más bien gracias a ustedes por la invitación. Eh, Somos una oficina, nos definimos como una oficina peruana, pero yo soy arquitecto chileno, al servicio del Perú y su arquitectura en este minuto. Y Michelle es arquitecta peruana, peruana como el surgido limeño. Y, a ver, una pequeña explicación de nosotros. Yo soy Rafael Zamora, arquitecto de la Universidad Católica, estudié en Santiago y mi formación profesional, o sea, mi formación como estudiante, bueno, termina en la Católica y después empiezo a hacer la práctica de oficina y trabajé por 4 años en la oficina en la oficina de Teodoro Fernández, eh, quien después me invitó a hacer clases en la Universidad Católica y a quien considero como mi maestro en todo. Y quizás uno a veces se confunde, pero, pero Teo es un arquitecto de clase media. Estuve 4 años en su oficina sentado al lado de él y jamás recibió una llamada para ofrecerle ningún proyecto. De hecho, una vez recibió una llamada para ofrecerle un proyecto, un cliente que lo llamó porque se quería cambiar de casa y Teo le contestó, yo casi me caigo en la silla, le dijo, pero si tu casa es tan bonita, arregla tu casa. Eh, y no la arregles conmigo, llama al arquitecto original, yo te paso el teléfono. O sea, es un tipo del que aprendió miles de cosas. Y, y lo que aprendí también fue como decir, bueno, si eres un arquitecto al cual nunca le van a ofrecer un proyecto porque en su círculo familiar, ¿no es cierto?, o en su círculo de amistades, la gente no se construye casas de playa, ni casas de campo, ni cosas así, tienes que ser capaz de validarte entre tus colegas, que van a ser los jurados de los concursos, por ejemplo, y por otro lado, lograr darle valor de diseño y valor arquitectónico a todo lo que haya alrededor. Un techo para guardar el auto, una pequeña tienda para vender libros, una pequeña joyería, que creo que fue como uno de los primeros proyectos que tuvimos. Hemos hecho una selección de proyectos de la oficina eh, y Michelle te va a presentar. Bueno, yo soy Michelle, yo estudié arquitectura en Lima, en Perú, en la Universidad Ricardo Palma, y terminando mi periodo de pregrado decidí que quería estudiar algo más afuera, y ahí fue cuando me fui a la maestría en la Católica de Chile y conocí a Rafael. Y luego de eso, de un periodo muy importante acá en Chile, lo convencí para que se viniera a Perú para trabajar, ¿no? De hecho, yo tenía uno que otro proyecto que estaba saliendo y también teníamos la oportunidad de dictar clases, así que Lima se presentó como una plataforma ideal de trabajo. Entonces, desde el 2009, ¿no?, Rafael está instalado allá y desde el 2009 hemos empezado a tomar pequeños proyectos, proyectos de cualquier escala, ¿no?, y de cualquier complejidad. Desde unos muy pequeños que les vamos a mostrar al inicio, hasta bueno, los últimos que ya son parques, ¿no?, y centros de visitantes que están en proceso. Esta presentación nos gusta como partirla con esta obra. Es la obra de un artista de landscape que se llama Walter de Maria en Nuevo México, en Estados Unidos. Eh, y una vez nos preguntaron para un seminario que había con la Universidad de Lovaina, como cuáles eran como sus estrategias proyectuales. Entonces, lo que hizo Walter de Maria fue sembrar en un corredor geográfico, ¿no es cierto?, donde hay muchas como nubes que pasan, ¿no es cierto?, y donde se generan algunas de estas tormentas famosas de Estados Unidos, de tornados que se llevan como las casas, sembrarla de 1000, si no me equivoco, varas de acero inoxidable puestas a cierta distancia. Esta foto está intervenida para que se vean, en la práctica prácticamente no se ven, ¿ya? Y lo llamó el campo de relámpagos. Y en el fondo creo que la arquitectura, como la entendemos nosotros, tanto como proceso como obra de arquitectura, tiene mucho que ver con esto. Lo que uno hace de alguna manera es cargar un lugar
de cierto valor que va a hacer interacción con la vida de las personas y que va a hacer interacción, ¿no es cierto?, con, sobre todo con la vida de las personas en el caso de la obra, pero por otro lado con la oportunidad de diseño. Uno se carga como arquitecto de referencias y cosas como intereses, ¿no es cierto?, intereses incluso estéticos, pero sobre todo intereses que derivan en lo constructivo, que tiene tanto que ver con nuestra carrera, que cuando viene como el encargo, el proyecto, hacen que ocurra algo de este tipo. O sea, hacen que el proyecto en el fondo caiga y enlace estas cosas y estos intereses que uno ha atesorado o cuidado o desarrollado o investigado. En ese sentido también se parece al trabajo académico. ¿Podemos apagar esa luz, por ejemplo? Creo que está ahí saboteando todo. Ahora sí. Entonces les vamos a mostrar ahora una serie de... No vamos a mostrar, o sea, no sé, nosotros coleccionamos estas varas de acero inoxidable, las juntamos en una región, ¿no es cierto? Y vamos a mostrarles algunas cosas que a nosotros nos han marcado haberlas conocido. Hay cosas que vienen del arte, hay cosas que vienen de la arquitectura, pero nos importa. Primero es el trabajo de Martin Puryear. Este escultor en el fondo va profundo al tema de la construcción de la forma y va profundo desde las escalas constructivas y la significación de esa como materialidad, desde hacia la derecha que vemos como tejer una forma y a la izquierda que es como construir y agrupar una forma a través de estas líneas gruesas. El sistema antiguo, por ejemplo, de transformación, de transporte de madera a través de los ríos, y en este caso es una fotografía aérea de un lago con los leños, digamos, de madera. O sea, era la manera más barata de transportar madera cortada. Y esa especie como de belleza del caos, en el fondo, de estas cosas como que el hombre aprovecha como fuerzas, pero que determinan una forma bella en resolución. Esta foto que es una belleza, es una casa limeña, de hecho es una casa republicana limeña, en la antigua Lima que estaba llena de campos, ¿no es cierto?, en Magdalena, pero la fotografía es genial, porque es como cuando a uno le sacan una foto por la espalda. O sea, evidentemente no es el frente de la casa, pero es donde ustedes se dan cuenta de qué es una casa limeña. Es una casa de adobe, ¿no es cierto?, dura, en el segundo piso es de quincha, que es madera con adobe y caña, pero es una silueta casi como Moby Dick, así es como una ballena blanca, grande, ¿no es cierto?, puesta sobre el terreno, sumamente noble, sumamente abstracta. Todas estas cositas que están detrás, los decorados, ¿no es cierto?, son cosas como que a la casa en verdad no son lo fundamental de la casa, estos adornos, sino que lo fundamental es esa espacialidad en un lugar que no llueve, que no necesita techo, y que el techo siempre se puede hacer algo más arriba del techo. Esa cosa para mí como chileno fue muy fuerte, de llegar a Lima y ver una ciudad que no entendía, pero al entender que no llovía, te das cuenta que es completamente distinto a lo que uno conoce acá. En el camino que va desde Lima hacia la sierra, hacia la cordillera, Perú es un país muy distinto a Chile. Chile se acaba en la cordillera, Perú recién está comenzando en la cordillera está muy cerca de la costa. Te encuentras estas obras increíbles, ¿no es cierto?, de contraposición entre lo que puede construir el hombre y la ingeniería, ¿no es cierto?, y lo maravilloso, ¿no es cierto?, como de la geografía, como en su forma más bruta. El trabajo del arquitecto Cristian Querés, pero sobre todo su trabajo como casi en la línea como de la galería prácticamente de arte, que es esta idea de entender las estructuras como lo que nos da libertad. Muchas veces, y sobre todo después de terremotos, después de cambios de reglamentos con sismos, ¿no es cierto?, fuertes, y quizás en contraposición a todo lo que pasa al otro lado de los Andes, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos estos libros fabulosos, ¿no es cierto?, de la escuela paulista, ¿no es cierto?, o lo que ocurre en Paraguay, y decimos, maldita sea, ¿por qué no podemos hacer eso? Bueno, recuerden, es como vivimos en este lado de
del anillo de fuego, ¿no es cierto?, de los temblores. Y siempre como oficina hemos querido entender la estructura más como esto, como algo que te da libertad y capacidad de vuelo, más que algo que nos limita y que hace que nuestra arquitectura sea tosca o torpe. Siempre entendiendo la arquitectura como que finalmente es la construcción del espacio, y este ejemplo, digamos, de esta exposición que arma Lili Reich con Mies van der Rohe, que es una exhibición de materiales, lo que producía Alemania en esa época, que querían exponer seda y terciopelo, y que, claro, evidentemente es uno de los referentes más grandes de la oficina Sanaa, por ejemplo, pero lo lindo es cómo con la definición de una estructura en su mínimo posible, ¿no es cierto?, la definición del espacio se convierte finalmente en el trabajo fundamental de la arquitectura. Es tan parecido a lo que acabamos de ver, pero es la definición del territorio a través como de estos cercados de piedra en la sierra del Perú. Esta idea loca, ¿no es cierto?, de que uno puede encerrar un pedazo de territorio, ¿no es cierto? Y esa idea poética que se enlaza mucho al trabajo que ha venido teniendo también la escuela de ustedes en el territorio, pero en este caso es una necesidad que toma muy lejos de lo poético. El resultado puede ser poético, pero el fin es un fin práctico. Es cómo hago que no se me escapen estos animalitos. Un techo de una casa republicana de Lima, donde uno podría decir, mira, no hay nada. No, está lleno de hoyos para poder hacer entrar la luz. O sea, ¿cómo puede sobrevivir este Moby Dick, ¿no es cierto?, y no ser oscuro adentro? Porque como no llueve tanto, ¿no es cierto?, le puedes hacer hoyos a la casa por arriba. Otra cosa magnífica de encontrarse con Lima y su realidad de ciudad de desierto, prácticamente. Esto que vamos a verlo más, o sea, esta es como una de estas barritas de acero que vamos a ir viendo, todo esto que estamos viendo lo van a ir viendo en lo que hacemos, que es el trabajo de Anthony Caro, que es un escultor que trabaja con piezas encontradas. O sea, en el fondo, él no hace ninguna de estas piezas, su trabajo, y en eso se parece tanto al trabajo de arquitectura, y sobre todo al trabajo de arquitectura de urbanismo o de arquitectura a gran escala. Uno no hace la ciudad, uno se le ocurre cómo enlaza esto, o sea, cómo junto este cuadrado, qué separa arriba de qué, ¿no es cierto?, respetando y encontrándole sentido a cada una de estas formas que te encuentras. De nuevo, esta idea como de la estructura como una especie como de bajo el ala de una estructura es donde puedes como generar la habitabilidad a través de planos que podríamos definir ya más ambientales. Y cómo la escala de esta escultura, ¿no es cierto?, la escala humana, o sea, no es por el amor a los planos voladores, es por la lógica de que estás habilitando vida adentro. Y esto que es una maravilla, porque es una casa que sale en una película que se las recomiendo, que se llama A Single Man. Y es la casa Schäfer de Lochner, donde lo que más nos llamó la atención es, y eso también, por ejemplo, trae muchos recuerdos del trabajo del mismo Teo Fernández y el Paulina Curar. O sea, la cocina, que es este volumen, ¿dónde está? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿Se acuerdan de la cerca de madera de la sierra? ¿Es afuera? ¿Es adentro? Es como, vamos a ver incluso cómo esto después se traduce específicamente a un proyecto. Bueno, y esta serie de imágenes, que es como un trasfondo conceptual, de hecho tenemos una colección mucho más grande de imágenes y cada proyecto inicia con una búsqueda, una referencia, ¿no? Yo creo que eso es parte de nuestro quehacer también académico. Estas son las que corresponden más o menos a los proyectos que vamos a ver ahora, ¿no? Este es el proyecto que hicimos en el 2009, fue casi el primero que hicimos, y se llama El Camión,
y en el fondo es una investigación de construcción en caña y decidimos hacer una viga tejida. Y creo que además este proyecto se puede acercar a mucho de lo que ustedes hacen aquí como proyecto de título, porque teníamos un lugar muy reducido, un presupuesto muy reducido y un encargo específico que era hacer un cobijo para que los camioneros pararan en la carretera y pudieran descansar o comer. Y este era el terreno que recibimos, que era una esquina donde al ser el vértice los camiones no podían entrar y quedaba un vacío en esta parte. Entonces teníamos ahí un pequeño espacio donde debiéramos de usar un presupuesto mínimo para poder construirles prácticamente una sombra. Entonces, con los recursos que teníamos, el único material que podíamos comprar era este, que era caña Guayaquil, y un carrizo que es una caña mucho más delgada. Entonces, nunca nos habían explicado cómo construir en caña en la universidad y nos pusimos a investigar. Largo de material, resistencia de material, y eso fueron determinando las formas, ¿no? Y el espacio. Por ejemplo, el alto, ¿no? que tiene el total de la estructura, que son 6 metros, que 6 metros es el que tiene la caña, fue lo que adoptamos como tope y además lograba sobrepasar un poco la altura de los camiones, así que si teníamos ¿no? en un momento del día todos los camiones estacionados delante, todavía el edificio podrías descubrirlo entre ellos, ¿no? Entonces... Y algo muy, o sea, la referencia con lo de Bourdieu también fue súper interesante, porque a la larga no queríamos hacer un proyecto que estuviera como disfrazado de caña. O sea, es un proyecto, y lo vamos a ver después en la planimetría, que tiene todo un sistema de cómo hacer para pasar de la estructura que tiene estas como luces grandes, ¿no es cierto?, o distancias mayores, a poder pasar a una escala más pequeña, que es la escala que nos permitió tejer la caña, de manera de no tener que usar tanto tornillo entre uno y otro, pero al tejerla nos dimos cuenta que el edificio se volvía como semi-transparente, cosa que no la teníamos tan clara, porque está puesta una arriba de la otra, no hay un aire. Simplemente por el hecho del desplazamiento ya se genera esa visión a través. Bueno, la estructura es una estructura sencilla de pórticos, donde en la parte superior vamos a tener la estructura principal, que la tratamos de explicar aquí en estos planos, ¿no? Claro, esta es la primera estructura, ¿no es cierto?, que es una cercha con patas, y esa estructura después se reviste con una segunda capa, que son unas cañas verticales, no más, que refuerzan las verticales que ya existían de la estructura. Estas son las que dan el ritmo de tejido a la caña, pero esa distancia también había que probarla en obra, porque había que doblar la caña y ir metiéndola y hilándola. Entonces, nada, el proyecto se convierte como en un lugar de investigación, en un lugar como que, por ejemplo, nos llamaban y nos decían, oye, pusimos la caña a distancia y el edificio se pierde, o sea, no se genera interior. Ya, veamos ponerla una encima. Fue un proyecto muy bonito en eso. Esa fue la primera prueba y evidentemente los camioneros no iban a pasar el camión por encima, digamos, si les decíamos que eso era el interior. Luego se refuerza la estructura, ¿no es cierto?, de estos dos pórticos con algunas horizontales en la parte alta, pero sobre todo con estas X que generan la triangulación arriba. ¿Qué quiere decir? Esto funciona como una mesa de 4 patas, donde lo resistente está arriba y lo demás son solo extensiones. Y también toma decisiones en cuestión de diseño, ¿no? Porque estas diagonales que pasan en el sentido transversal del volumen, si hubieran sido de caña, hubieran sido de repente ya muy anchas y muy gruesas para lo angosto que era el espacio. Entonces, en este minuto optamos por tener unos tensores de acero, que eran mucho más delgados, y en el cielo del espacio interior tenían una trama mucho más fina, ¿no? Aquí ya se ve el tejido, ¿no? Y esto es desde adentro. Entonces, un poco funcionaba la idea que queríamos que cuando estabas dentro, ¿no?, descansando o almorzando, te olvidaras un poco el exterior y es a través, ¿no?, logras ver algunos camiones, pero te logras desconectar un poco de la vida real. Esta es la proporción. Y es bonito como
agarrar algo que se hace. O sea, en Perú, cuando un lugar no tiene mucho dinero, por ejemplo, en los restaurantes, todos sus salones de comedor hacia el exterior se hacen de caña, pero se hacen de cualquier manera, ¿entiendes? Como de cualquier manera constructiva, o se forran cosas de metal con caña. O sea, no se usa el material como en su completa posibilidad. Entonces yo creo que este proyecto fue un poco inaugural del trabajo de la oficina. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es cómo darle como autenticidad al material que estás trabajando y al edificio que estás planteando. Sumamente simple, y ahí también hay otra cosa bien importante en el tema como de la oficina, tratar de llegar a la reducción máxima en la planta. No sé, somos una oficina bien que tratamos de ser muy sintéticos con los temas de planta en general, que también influye en el presupuesto finalmente y en la construcción. Bueno, esto se terminó y hace ya varios años que no tenemos mucha idea de él. Yo Sabemos creo que lo usan, que eso sabemos sí. que lo usan, sí, pero no creo que el material haya sobrevivido mucho luego del tiempo. Sí, mucha gente pensó que era una especie como de restaurante, así eh, como pituco. Nada que ver, no tienen idea. Es un lugar de dominio total de los camioneros. Creo que una vez tú fuiste y te empezaron a chiflar, así como... O sea, es como... eh, nada, son obras como que, o sea, la gente se las apropia después y terminan siendo más bien parte de ellos. Este fue un encargo muy bonito. Somos amigos de los dueños de la librería de arquitectura principal de Lima, Edgar y Isabel. Eh, y ellos tienen, eh, no estamos hablando de unos empresarios de los libros, estamos hablando de gente con limitados recursos financieros, pero que ama la arquitectura y que sacrifica su presupuesto en comprar libros y en traer libros. Eh, Ellos, por ejemplo, economizan en todo. Entonces tenían este local, que es un local que se los alquila el arzobispado de Lima. Entonces el alquiler es un tercio más barato de lo que podría ser, pero el local tenía ciertas como condiciones que no lo hacían tan bueno. Número uno, dos calles principales que pasan, una por aquí y una por acá. Esto es una esquina, ¿ya? Y luego todo esto es vidrio, 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 vidrio. Lo que está en amarillo, bueno, esta es una columna estructural del edificio. Lo que está en amarillo no es vidrio, pero la mayoría del local es vidrio. Y si ustedes van a exhibir o mostrar libros, había un problema bien serio, porque a la larga, si ustedes dejan los libros a la luz del sol, se queman, ¿no es cierto? Entonces, pero por otro lado, estas son las dos calles principales y la librería necesitaba mostrarse al exterior. ¿Cuál fue la solución que tenían ellos inicialmente? Fueron unas gigantografías gigantes, unas gigantografías en toda la fachada que eran como de vinil y que tapaban la librería y tapaban la luz, de Zaha Hadid, no sé, unas cosas un poco como salían como grandes arquitectos, era muy raro. Entonces lo que les propusimos fue, otra cosa, no tenían plata para hacer nada, ¿ya? Entonces les diseñamos todo un proceso, pues. Entonces, lo que dijimos, hay una exposición en Lima que se llama Casacor, no sé si acá hay, y en Casacor hay muchos proveedores, son fotos de la librería terminada y la situación de la esquina. Está medio piso más arriba de la calle, o sea, está de aquí hacia arriba. Y los proveedores de materiales, por ejemplo Maciza, ¿no es cierto?, estas marcas de madera, quieren mostrar su material, entonces te lo regalan. Entonces, lo que tuvimos que diseñar primero era un mueble hecho principalmente de materiales que nos fueran a regalar y convencer al dueño de la librería que pagara el alquiler de Casacor para que le regalaran materiales diciéndole que te van a regalar más de lo que tú vas a gastar, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál era el problema de diseño? Que les teníamos que diseñar un librero. ¿Quién de acá ha diseñado un librero? Autoportante. Es bien difícil, ¿ya? Un librero que sirviera para ese lugar y para otro lugar. Eso es súper difícil. Porque si es autoportante, bueno, no sé, cuando investiguen el tema se van a dar cuenta de lo difícil. Entonces, era un librero que se tenía que hacer en un lugar,
pero tenía que poder servir para cualquier lugar, ¿ya? Entonces, ese fue el encargo que nos pusimos. Un librero que finalmente la imagen y la identidad de la librería fuera su librero y que les permitiera usarlo en cualquier situación que tuvieran espacial. Y si se mudaban, el mismo librero se lo llevan y fuera modular y les permitiera formar cualquier espacio. Y en este caso, además, como no teníamos fachada, o sea, no teníamos muros, todo era vitrina, ojalá que ese vidriero que ellos tenían antes, ese librero que ellos tenían antes contra el vidrio, en vez de ser una tapa ciega hacia la calle, pudiera de alguna forma generar algún vínculo con el exterior, y del exterior hacia el interior generar alguna fachada, de repente algún ingreso de luz natural y la gente se pudiera enterar de que había una librería dentro, ¿no? Estas son imágenes del montaje que hicimos en la feria, ¿no? Donde utilizamos los mismos materiales y mientras estaba el montaje aquí se remodeló un poco el local que tienen. Todo con y luego regalos. se mudó. Conseguimos a los amigos de las luces que nos regalaron esas luces, que nos permitían ponerlas ahí y en el otro lugar. El mueble, si se fijan ahí, que es el mueble de la caja, tiene ruedas porque se iba a ir también. Entonces, la gente de la feria medio que no entendía por qué todo era por qué nos estábamos complicando tanto la vida, claro, pero porque no le íbamos a contar que nuestro plan secreto era obtener todos sus regalos y llevárnoslos a otro lado. El sistema del librero es bastante simple, pero costó 2 meses llegar a inventarlo. O sea, es una escalera metálica con las repisas que se pueden hacer de infinitos tipos, acá hay 3, y que además están cableadas por dentro, son tubos vacíos que están cableados y que permiten poner una luz en esta zona de atrás. Lo que hace que el librero no se caiga y no tenga diagonales, porque ese es el gran tema de un librero autoportante. El gran problema de un librero no es que se te caigan las repisas, el gran problema de un librero es que se abata. O sea, y esa fue Michelle, es esta piecita. Si esa piecita no atraviesa ese lado, se cae entero el librero. Y hasta que no descubrimos esa piecita, no nos funcionaba y no podíamos hacerlo. Es un sistema modular. Sí, como una escalera prácticamente metálica, ¿no? Que se veía acá en la foto anterior, se entiende acá la estructura, donde podíamos poner una serie de piezas, todas distintas, si quisiéramos, mientras que encajaran en el vacío de la escalera, ¿no? Entonces teníamos piezas para poner los libros ordenados, para poner los libros en vitrina, para poner objetos, y eso lo iban armando ellos en relación a la tienda o al espacio que tuvieran o a la vitrina que tuvieran delante, ¿no? Porque también los podrías poner mirando hacia adentro o mirando hacia afuera. Y esto es el sistema de armado, que era un sistema trabado de colocación para que esto funcionara de manera rígida y iba armando un ritmo hacia la fachada, ¿no? Y podías ponerlas otra vez mirando hacia afuera, ¿no? Cuando veías estas espaldas por donde les iba a salir luz. En verdad se los diseñamos, yo creo que ellos todavía no han descubierto todo lo que pueden hacer, porque finalmente el diseño les permite que ellos en una feria, por ejemplo, en algo así, solo pongan el librero y le claven vidrios por detrás y eso se cierra y se convierte en la librería. Entonces, esas son fotografías al interior de la librería, donde uno se da cuenta de que estas rejillas chicas, que no son tan grandes como para que se queme el lomo del libro, pero son lo suficientemente grandes como para que pasen la luz, lograron resolver, ¿no es cierto?, el tema de iluminación al interior parcialmente y por otro lado que el mueble se convirtiera en fachada. Y otra cosa interesante del mueble es que como la colocación es trabada, funciona así. Ah, claro, el mueble puede girar, o sea, sí, el mueble permite generar, entonces por ejemplo, gracias a Dios que habíamos revisado la casa Schaffer, gracias a Dios que habíamos visto estas rejas de la sierra, ¿no es cierto? Todas estas estructuras que se van entrelazando como una piecita arriba de la otra, fueron las que nos fueron dando la idea de poder hacerlo. Y eso fue una de las primeras cosas, como el camión y esto fueron como de las primeras cosas que hicimos. O sea, siempre nos ha tocado, como dice Michelle, siempre hemos tenido que manejar los temas de gestión del proyecto, también los temas de gestión de presupuesto, los temas de gestión espacial. Este proyecto se llama el Taller de Cerámica. Nos lo encargó una ceramista, que es una
señora que hace cerámica, pero que sobre todo brinda servicios de cerámica, o sea, vende materia prima y alquila en el taller espacio para gente. A ver, para hacer cerámica lo más costoso es el horno. El horno es muy caro. Entonces, es muy raro que un ceramista tenga un horno. Entonces, lo que hace ella es que alquila espacios en el taller, pero lo que ella tiene son los hornos. Entonces, ella da acceso a este horno. Y no parece, pero es un proyecto chico, ¿no? El lote tiene 5 metros de ancho, ¿no? Y tiene, creo que 20 algo de la... 6 por 30, si no me acuerdo. Y claro, y había que hacer un taller, ¿no? Una cosa como muy industrial y cómo en estos 5 metros de ancho parecer que no se empiece a retasear y el espacio no se vuelva chico, ¿no? Entonces, lo único que hicimos ahí, que es la gran estrategia, es un espacio único de trabajo que tiene, ahora vamos a ver, un puente que conecta un par de oficinas en un segundo piso. Es como un gran hangar. Sí, pero por otro lado el proyecto es un proyecto que está puesto en el barrio de Barranco, que es un barrio de máxima conservación patrimonial. Entonces, el proyecto también dice un poco de nuestras ideas sobre cómo se presenta una cosa o una construcción en Barranco. Había ciertas cosas, ciertas limitantes que queríamos ponernos. Por ejemplo, ¿te han fijado que uno mira la fachada de una casa y siempre se da cuenta dónde está el baño, ¿no es cierto? Porque es como una ventana, como la peor, ¿no es cierto? No queríamos que pasara eso, como que queríamos que hubiera unidad espacial, queríamos que al abrir las puertas, y sobre todo porque son las demandas del taller, pudiera entrar un carro hasta acá, pudieran entrar los hornos hasta el fondo sin ninguna obstrucción, ¿no es cierto? Y por otro lado nos interesaba como rehacer una especie de planta en el segundo piso, que es esta planta como industrial antigua, digamos, como de la revolución industrial, que era poder tener ese pasillo como de inspección y poder tener dos oficinas a los dos lados. Pero al mismo tiempo ustedes vieron las fotografías de las casas barranquinas, que son las que tienen estas como peatinas, claraboyas, ¿no es cierto?, huecos en el techo. La idea era poder, si tienes un sitio que lo vas a construir sin medianera, sin distancia, digamos, a los medianeros, ¿cómo lo iluminas? Por el techo, ¿no es cierto? Entonces poder habilitar esa luz, ¿no es cierto? Y eso es como esa bajada de la luz que nos iba a dar como la posibilidad de trabajar adentro. Bueno, ese es el ancho. Fotos del proceso constructivo, y de cómo se forman. Sí, acá se entiende bien el ancho del terreno, ¿no? Que casi el ingreso principal de luz en Lima, por lo menos es muy útil, es siempre desde el techo, y teníamos este gran puente que en el fondo acompaña el taller, ¿no? Y eso es ahora terminado, ¿no? Que se ha convertido en un espacio sumamente interesante, como que hay un montón de colaboración de gente en el tema de la cerámica. Y creo que de hecho se hizo ahora un evento que se llama Talleres Abiertos de Barranco, que es un día en que se abren todos los lugares que están dedicados a la cultura y lo incluyeron como un lugar dedicado a la cultura. Eso fue una alegría para nosotros. Sí. Esto les pasó. Un par de fotos más. Donde en realidad tiene mucho detalle, que es una cosa que hacemos nosotros en la oficina, pero es un solo espacio con un puente y una escalera, ¿no? O sea, nosotros diseñamos hasta las lámparas normalmente en todos los proyectos. Y aquí hay como, por ejemplo, en este detalle, o sea, el reglamento estructural peruano es sumamente exigente en cuanto a la estructura antisísmica, y es tan exigente que finalmente nos dejaba una especie de marco, ¿no es cierto?, que iban a aparecer unas costillas enormes que son las que están pasando por aquí, ¿no es cierto? Y tratamos como de alguna manera incluso tratar de meter luz, digamos, entre estos dos espacios del medianero. Y que sí se da, ahí hay un poco de esa luz que ayuda como a no perderse de la luz del exterior. La fachada de atrás. La fachada, el patio de los hornos. Y el patio de adelante.
Este es un proyecto que surgió, a ver, hay un programa en la Universidad Católica del Perú con la Universidad de Lovaina que se llama Transversal y hay un programa de gobierno que se llama CUNAMÁS, que lo que busca es la educación inicial, o sea, la educación de primera infancia. Y ese programa establecía 3 modelos arquitectónicos, uno para la costa, uno para la sierra, o sea, los cerros, ¿no es cierto?, el Andes, y otro para la selva. Pero los 3 modelos constructivos eran la misma cosa, una con un techo más así, ¿no es cierto?, eran como unas diferencias muy, muy poco interesantes y en verdad era una especie como de sello repetitivo, ¿no es cierto?, donde todos los colegios iban a ser iguales y que efectivamente no se adaptaba a las comunidades a donde se iba a implantar. Entonces, el programa de la Universidad Católica lo que buscaba era generar colaboración entre ingenieros, ¿no es cierto?, arquitectos y educadores y comunidades para poder generar proyectos que se enlazaran mucho mejor con el lugar donde estaban poniéndose. Esto junto con el profesor Augusto Román de Lima y esta es Lamas, Tarapoto, en la selva. Y esta comunidad era una comunidad selvática, efectivamente, que ahí se puede ver un poco como esto es la arquitectura patrimonial de ellos, que es arquitectura hecha en tapial de tierra. Generamos 2 proyectos. Entonces lo primero que nos planteamos era ver estos edificios que son ¿cómo se llaman? Las malocas o callancas, que son los edificios de gran dimensión, que son los edificios que se usan tradicionalmente para el gobierno, por ejemplo. O sea, son los edificios donde están las asambleas del pueblo. De hecho, acá hay una que es híbrida, tiene muros de ladrillo y tiene el techo, que es techo de hoja de palma. ¿Mm? Sí, es. Entonces, una de las primeras cosas que nos planteamos como equipo era un jardín infantil grande, ¿no es cierto?, como este CUNAMÁ, puede convertirse finalmente en un edificio para la comunidad, en un edificio comunitario. ¿Por qué? Porque es un espacio donde las reuniones de los niños, las entregas de premios a fin de año, donde hay un montón de actividades que comunican y que unen a la comunidad. Ellos viven así. Entonces, lo que se planteaba era, ¿por qué no tratar de seguir construyendo de la manera tradicional para no perder la cultura, sobre todo constructiva, y sobre todo la riqueza espacial de estos espacios de grandes techos? Si vuelves 2 atrás, donde se ve la foto aérea, la gran crisis de este lugar, la gran crisis constructiva, es esta: techos de lata. O sea, la lata galvanizada es mucho más barata, fácil de transportar, pero disminuye la calidad de vida porque la temperatura se dispara de día y de noche baja demasiado. Y por otro lado, la insonorización, o sea, el sonido de la lluvia sobre la lata es sumamente fuerte. Entonces, de nuevo, la calidad de vida y la calidad de educación que se puede hacer dentro de estos espacios está un poco en crisis. Entonces, el desafío del proyecto es grande, es como cómo construir tradicionalmente y proponer un uso nuevo, porque este es un uso impuesto, el del CUNAMÁ, pero que mantenga la validez de los sistemas constructivos tradicionales. Todo esto se hizo a través de un proceso de consulta popular. Nosotros fuimos varias veces al lugar y nos reunimos con la gente de la comunidad. Ellos tenían un CUNAMÁS que habían inaugurado recién, que tenía este techo de lata, piso de porcelanato blanco, que se ensuciaba a cada minuto, y nos empezaron a decir qué era lo que les gustaba y qué era lo que les incomodaba o molestaba, digamos, del edificio nuevo. Y se nos asignó un terreno, que es este terreno. Y el gran problema es que las comunidades de la selva, según los estudios como sociológicos, son comunidades que se basan en la no urbanidad, o sea, no se agrupan en ciudades, sino que lo que hacen es que trabajan a cierta distancia, o sea,
las casas están agrupadas, pero no están una al lado de la otra. Y cuando te das cuenta, por ejemplo, de que estos techos de hoja de palma se incendian fácilmente, tener una casa pegada al lado de la otra era causa de incendios que corrían toda la cuadra antiguamente. Y por eso los cambiaron por tejas y ahora por lata. Entonces, una de las primeras cosas que nos planteamos era cómo hacer un edificio donde las salas de clase no estuvieran todas pegadas una al lado de la otra y le dieran a los niños la sensación de que el verde o lo exterior, ¿no es cierto?, empezaba a entrar y había espacios donde podían tener relación con plantas, ¿no es cierto?, y con lo que los rodeaba. No enajenarlos en un interior continuo. Pero, por otro lado, el techo de este techo, el gran problema que tiene es que no tiene resueltos dos puntos. Uno, el principal es la cumbrera. De hecho, si volvemos a la imagen del techo tradicional, el antiguo, y de afuera, ¿ya? Esta parte de acá, que es la cumbrera, se cambia cada 3 años o cada año, porque esta es la parte más difícil y más demandada, porque es la que tiene que tapar, o sea, un agua funciona perfecta, pero justo esa pieza de medio se gasta todos los años porque es la menos eficiente. Entonces, el primer problema era resolver la cumbrera, pero que ellos tienen una solución, pero el gran tema era cómo juntar 3 de estos techos, porque no hay canaleta, o sea, no se recoge el agua. Entonces lo que nos pareció que era muy interesante era convertir el tema del proyecto, que es la invención de estas como canoas, canaletas, que permitían que hubiera 3 techos, ¿no es cierto?, uno al lado del otro, y que cayeran las aguas, ¿no es cierto?, en esto, y que además estas piezas de madera son las que le dan continuidad a toda la edificación y construyen el pasillo que es por donde se circula. Luego, la idea de que toda la panelería, o sea, todas las divisiones de tabique, fueran de tabique de quincha, o sea, de tabique hecho con estructura antisísmica de madera, diagonalizada, y relleno de caña y barro de recubrimiento, para que la comunidad pudiera participar también en la construcción, porque esa no es una construcción industrializada, sino que es una construcción hecha a mano. Fue un proyecto de mucho aprendizaje, o sea, por ejemplo, nos reunimos con cuadrillas de trabajadores locales que nos explicaron que una de las cosas fundamentales era que la madera del techo fuera cortada en buena luna. Nos decían eso constantemente, nunca entendíamos qué diablos era. Resulta que hay épocas, según el calendario lunar, que hacen más propicio el cortar la madera. Y la tradición del pueblo es que la madera que ha sido cortada en buena luna se mantiene por más tiempo, dura más, no se apolilla, por ejemplo. Entonces, fue muy bonito porque los planos, esto se entregó al gobierno, o sea, es un proyecto que se entregó, se han demorado mucho en su gestión y todavía no se ha empezado la construcción, pero los planos incluyen notas técnicas como rollizo de madera cosechado en buena luna, de tal especie, ¿no es cierto? Después aprender los distintos tipos de palma, de hoja de palma que habían, cuál es el que correspondía. Después el trabajo, por ejemplo, con la misma comunidad, comentarios que nos hacían las mismas señoras que cuidaban a los niños y que nos decían, el problema en los edificios es que los niños, las ventanas están hechas para los adultos, pero los niños pequeños no tienen ventanas, o sea, están encerrados. Entonces, como que nos dijeron, las ventanas deberían estar más abajo, cosa que no se nos había ocurrido nunca, pero que efectivamente nos podía ayudar a que los niños siempre pudieran estar mirando el exterior y no sentir que estaban de nuevo encerrados, ¿no es cierto?, que va tanto en contra de su cultura. Este es el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Si bien es un proyecto que ganamos por concurso público en el 2014, 2 años después de gestiones con el gobierno, pues hemos logrado empezar el desarrollo, ¿no? Este es el Centro de Visitantes para Machu Picchu. Fue un concurso público que se hizo hace un par de años, donde el gran objetivo es
ampliar la oferta turística y descongestionar el ingreso a Machu Picchu, que ahora la puerta está, ¿no?, en la parte alta del cerro, y la idea es bajarlo al borde del río para que cuando tú entres al parque arqueológico la experiencia, ¿no?, de la visita a la Yacta o a la Ciudadela sea todo el cerro y tengas un parque que conocer, que el parque está lleno de rastros arqueológicos y de caminos incas para llegar a la cumbre. Entonces, este proyecto de arquitectura que nos metimos, además, casi bien ingenuamente, porque bueno, no teníamos trabajo, entonces dijimos, hay que hacerlo. No teníamos trabajo y no teníamos plata, tanto así que los dibujantes de la oficina no les podíamos pagar las horas extras, entonces les dijimos ya, vamos a tener que asociarnos, o sea, ustedes son coautores del proyecto, porque es la única manera que lo hagamos, pero eso además significa que ustedes si son coautores, o sea, nos tienen que criticar, o sea, ¿no? Y hacíamos unas reuniones que nunca lo habíamos hecho con Michelle, donde nos daban su opinión bien opinada, si no, esto no me gusta, y eso ayudó mucho a que el proyecto fuera de mejor calidad, poder tener la opinión, digamos, de, no sé, de la misma gente que trabajaba en la oficina, que eran exalumnos de nosotros, pero bacán que se sintieran empoderados como para poder decirnos eso no está bien. Y finalmente, ¿no?, ganamos el concurso, gran felicidad, pero ha sido 2 años para aprender a gestionar con el gobierno, ¿no?, aprender a conversar con no solo los administrativos, sino con los arqueólogos que trabajan en este lugar, ¿no?, para poder llevarlo a cabo. Entonces, si es que no conocen, esto es un plano de ubicación, aunque creo que puede que sea bastante abstracto porque esto ya no es Cusco, es a 4 horas de Cusco y este es el pueblo que te recibe cuando uno llega en tren, ¿no? Sí, esto de aquí es, se llamaba Aguascalientes y ahora se llama Machu Picchu Pueblo y es el poblado más cercano de Machu Picchu y vive completamente del turismo, completamente del turismo. Y a este poblado se accede vía tren, solo se puede llegar a Machu Picchu vía tren, también hay un camino por atrás, pero no lo conocemos. Antiguamente había una estación de tren acá, pero el pueblo ha logrado que la estación de tren esté por aquí y luego de pasar por una tremenda feria artesanal, ¿no es cierto?, y un montón de comercio y de restaurantes, tomas una micro que te lleva por este camino y subes por la carretera Hiram Bingham. Toda esta zona, lo que está cruzando el río, ya es la reserva natural de Machu Picchu, arqueológica y natural. Entonces lo que se propone es hacer un desvío de la ruta de subida y aquí, donde estoy marcando en amarillo, sería el nuevo centro de visitantes, ¿no? El koala ese de ahí es Machu Picchu. Y claro, además, cuando digo que nos metimos ingenuamente al concurso era porque cuando nos inscribimos pensábamos que esto estaba arriba, ¿no? Y cuando leímos bien las bases estaba abajo, ¿no? Entonces, es bonito redescubrir todo el lugar. Además, esta parte que si bien uno llega por los Andes, es selva baja, entonces tiene es la puerta de la clima selva. y una morfología bien distinta a lo que uno espera, ¿no? Entonces partimos con estas imágenes porque queríamos mostrarles también cómo llegamos al resultado, ¿no? Y qué plantear, ¿no?, como centro de visitantes. Y la visita que uno hace, estas son fotos de 1927, está bastante bien restaurado, está tal cual. Son experiencias de espacios, ¿no?, donde la piedra es lo único que se ha preservado por el tiempo y todo lo que fue ligero, madera o paja, pues, bueno, se perdió, ¿no? Entonces tenemos una serie de ambientes y de recorridos a la intemperie y de hecho este acá a la izquierda es un dibujo de Álvaro Siza en su visita en el 95, donde incorpora, ¿no?, elementos que no existen en la vida real, ¿no? O sea, estos croquis. Es una cosa muy de arquitecto, Sí. o sea, uno ve esto y dice, ah, ¿cómo habrá sido el techo? Pero no hay ningún techo inca, no sobrevivió ningún techo inca. Todos los techos incas fueron destruidos, se los llevó el agua, se pudrieron, se quemaron, ¿no es cierto? Entonces, es como una ausencia arqueológica. Y de ahí fue como el punto de partida para la propuesta que hicimos para el concurso. Entonces dijimos, si la experiencia en Machu Picchu es una experiencia de paisaje y exterior, lo que queremos hacer con el centro de visitantes es que sea al revés, una experiencia de interior.
tienes en Machu Picchu es vistas lejanas, ¿no es cierto?, y de paisaje, lo que vas a tener en el centro de visitantes es el contrapunto, que es un interior. Y además por la situación misma, que no estás en la cumbre de un cerro, sino al borde de un río, también la vista era mucho más controlada, ¿no? No sé qué acá. Esta información que traemos hoy es información del concurso, ahora digamos de un nivel bastante más desarrollado, pero son esquemas básicos, ¿no?, para entender la propuesta. O sea, nosotros no apostamos por un solo edificio, sino apostamos por la construcción de varios edificios, primero para poder construir esta idea casi de aldea, ¿no?, o de población, y segundo porque es un espacio que si bien, no se nota, está lleno de restos arqueológicos y esto que estamos marcando aquí en amarillo son muros incas. Son muros de contención al río que habían hecho los incas. Hay Entonces, varios más. claro, entonces lo primero que nos preguntamos era como, ¿con cuántas casitas haces una aldea? Porque la experiencia de Machu Picchu es una experiencia urbana, no es la experiencia de un edificio, no es ir a ver el castillo de no sé qué, no, es una ciudad. Entonces, ¿en cuánto podríamos partir el edificio para que la experiencia que tuvieras fuera urbana también, para que no fuera tan distinta a lo que vas a ver arriba? Entonces, estos muros incas finalmente son muros de defensa ribereñas, pero que van partiendo la ladera en andenes, ¿no? Y pues fuimos ubicando los volúmenes en cada uno de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, le dimos prioridad al del auditorio, que además tiene ciertos servicios como cafeterías, tiendas. Aquí era el centro de visitantes, que es la recepción, por aquí sí o sí tendrás que pasar. Y luego un área final, que está marcado arriba con una D, que es el área de residencias para arqueólogos. Entonces, finalmente hay distintos usos, algunos de entretenimiento, otros más culturales, otros de investigación, otros de residencia, y todos metidos, por más diversos que sean, en un mismo espacio. Entonces, nos servía mucho también este aire entre volúmenes para generar plazas, conservar el jardín botánico existente. Sí, el jardín botánico es este de aquí, entre dos andenes incas. Y un lugar de espera antes o después de la visita. Estas son las imágenes del concurso, ¿no es cierto? Y lo que se propuso fue rehacer la silueta, ¿no es cierto?, de las construcciones incas con el hastial, hacer un hastial más pronunciado de ángulo equilátero, ¿no es cierto?, de triángulo equilátero, y ir construyendo estas plataformas de manera que tú entres por el techo. O sea, a los edificios, y el acercamiento primero es por el techo, para de nuevo generar ese contrapunto, que es lo que se ve en este corte, ¿no es cierto?, con la yacta o ciudadela de Machu Picchu. Tú entras por el techo y luego bajas a la plaza, donde te encuentras con otros programas como comedor, museo, ¿no es cierto? Pero el centro de visitantes es aquí. O sea, solo los buses pasan por una zona y el resto termina siendo completamente espacios de descanso, de estancia y el río, ¿no?, al borde derecho. Y esta es la propuesta que se hizo de interior, que era lo más importante para nosotros, ¿no? Era este techo que no existe, este cobijo que no hay, luego de un día de lluvia, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no? Uno lo que busca al regresar es sombra, calor, ¿no? Entonces, esto era lo que estábamos buscando principalmente, ¿no? Entonces, todos los espacios principales de acceso público, de recepción, de auditorio, son estos espacios, ¿no? Y hay muchas ideas que se han ido desarrollando como en el trabajo de la oficina, o sea, recordemos como el tema del camión, la idea de que las cerchas de techo son las que llegan al piso, de manera que esto de aquí no es una fachada, sino que es parte de la estructura y lo único que hay entre medio es un vidrio. Entonces, que el edificio no tiene tabiques vistos, sino que todo lo que está hecho forma parte de la estructura. Y esto es, bueno, más de cerca los 3 volúmenes. Cada volumen, como está en la parte baja del cerro, se accede finalmente a través de un puente y quedan metidos entre este borde del río en la vegetación, ¿no? Y luego, bueno, de una inducción regresas al área pública o de las plazas paraderos que te llevan. Donde el bus te coge hasta arriba. Ahora además estamos habilitando más rutas turísticas, que es parte del plan de gestión total. Y a la derecha, acá un poco más al costado, residencia para más o menos unos 60 arqueólogos y biólogos que trabajan todos los días en el parque. Bajo todo esto
¿no? Bueno, hay más residencias y una zona de museo, y qué sé Es yo. un edificio súper difícil. Sí. Sube una más, una más. Ya, todo esto de aquí son residencias, ¿no es cierto? Servicios, calderas, ya, water, ya. Todo eso, el único lugar por donde puede pasar una tubería es por aquí, que es un lugar que, gracias a Dios, alguien cortó el muro inca que mide de aquí hasta acá. O sea, gracias a Dios, a alguien se le ocurrió cortarlo en algún minuto para pasar una vía, que antiguamente estaba en la vía vehicular aquí. Sin eso, tendríamos que hacer más magia. Es sumamente complejo el proyecto. Nada, o sea, la ubicación de los volúmenes tiene que ser sumamente precisa, porque, por ejemplo, la cimentación, ¿se fijan? Este es un muro inca y acá hay otro. Entonces, la cimentación tiene que estar vuelta hacia adentro. O sea, la complejidad es bien desafiante, pero se ha podido desarrollar. Y bueno, en la parte de abajo, con vista al río, toda un área de investigación, ¿no? Que es apoyo. O sea, Claro. finalmente, en este lugar actualmente hay un museo de sitio muy chiquito y un par de residencias, todo en unas condiciones bien precarias, ¿no? Ahora, Y, no contábamos con la astucia de los incas, porque resulta que para el concurso nos pasaron este plano donde salía este muro hasta aquí, ¿no es cierto? Pero después hicieron una investigación y resulta que este muro llega hasta aquí y este muro de aquí llega hasta ahí. O sea, los muros, como eran de contención, eran continuos. Entonces, todo esto se ha tenido que ajustar más todavía, digamos, para poder hacer convivir estas, como el patrimonio, el cerro. Es bien, bien interesante como proyecto. bueno, y a eso hay que sumarle también hacer convivir a los arqueólogos, ¿no? Y a todo el pueblo de Machu Picchu que finalmente termina siendo propietario, entre comillas, de esto, porque finalmente es un proceso participativo, Tenemos que ¿no? apurarnos. Dale. Igual, en este trabajo hay un trabajo como con la identidad. Creo que el proyecto fue muy fuerte para los cusqueños, ¿no es cierto?, que reprodujera estas siluetas que les parecían familiares. Creo que eso fue muy importante a la hora de asignarlo como proyecto ganador. Hay algunas cosas que nos encantan, esto que es como un barco dado vuelta, ¿no es cierto?, la continuidad del corte, en fin. Avanzo porque ahí viene Liga. Bueno, hemos querido incluir algunos proyectos que no son netamente de diseño, que tienen que ver con la investigación y que hacemos como paralelo en la oficina. Este es un proyecto que hicimos en el año pasado para Ciudad de México, una galería donde teníamos un espacio para exponer sobre algún tema de investigación, lo cual es súper bueno porque uno siempre tiene temas de investigación en la cabeza, pero en el día a día no tiene tiempo para hacerlos, ¿no? Entonces hicimos este que se llama Gramática, que en el fondo lo que quisimos hacer era inventar un juego de arquitectura donde el nombre sale para poder establecer casi una escritura, ¿no? Donde hubieran ciertas reglas bases que fueran capaces de generar o producir nuevas oraciones posibles, ¿no? O una nueva arquitectura. Entonces nos basamos en este tipo de juegos, que son juegos de madera, de niños, donde tienes unas piezas geométricas básicas y donde la posibilidad de armar jugando nos interesaba. Y nos interesaba además como una herramienta que podía ser usada en la oficina. Pero nuestras piezas en nuestro caso ya no serían unas piezas de madera, sino más bien serían elementos de la arquitectura limeña que nos interesaban y que, bueno, ya no se usan. Esto es una postal de Lima, de la colonia, donde se ven los techos planos, las teatinas, los balcones, y una serie de elementos arquitectónicos que pues ya no están en desuso y se podría decir que en extinción. Entonces nos pasamos a hacer una investigación de qué elementos de arquitectura, y no por añoranza, sino como por su aporte al espacio, su aporte a la construcción o su aporte como a la habitabilidad, por el clima de Lima y por las costumbres de Lima, debieran de reincorporarse, ¿no? Entonces, bueno, pues las teatinas, que son estas ventanas para luz cenital, los balcones corridos, estos corredores al exterior cuando estaba cerca de la playa. Y así empezamos a hacer una lista, ¿no? Nos revisamos y conversamos con un historiador de arquitectura, no solo para evaluar la lista con él, sino para que nos contara cuáles eran los usos de estos espacios, por qué se daban y cuáles eran sus sistemas constructivos. Entonces empezamos a hacer una serie de levantamientos precisos
hicimos como un buen archivo para, si no levantar una teatina, sino tener un cuerpo de por lo menos unas 10 para poder llegar a una forma abstracta de esto, ¿no? Entonces, esta era una lista de piezas que teníamos, hicimos fotos por el barrio donde trabajamos, que es Barranco, que tiene, era un antiguo balneario, entonces tiene casas republicanas, y donde no solo hacíamos una foto, buscábamos la definición, sino que llegábamos a una abstracción de una pieza de madera que luego Claro. serviría para armar. Porque la pregunta era como, ¿qué es lo patrimonial? No es el yeso blanco. Lo que es patrimonial de repente es el balcón. Esa era la pregunta. Es como cuando hay que reconstruir algo, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, esta ciudad, ¿no es cierto? Cuando hay que reconstruir la relación entre el interior y el exterior en una fachada. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres al yeso? ¿Te refieres a la balaustrada? ¿O te refieres como a la situación espacial de estar afuera y adentro? ¿O para qué se usaba? Claro, es un trabajo bien a fondo de estos espacios que dan carácter al barrio donde vivimos. Mi oficina, mi casa, su casa, y nuestra oficina queda en ese barrio. ¿Cómo los podemos transportar? ¿Cómo nos lo llevamos como esa cajita de piezas de juego de niños, ¿no es cierto? Que es como que uno cuando niño jugaba con el arco, pero cuando va a clases de historia y la arquitectura y se da cuenta que los romanos inventaron el arco, como que uno empieza a mirar esa piecita que uno la usó tan simplemente y tiene tanto peso, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Cómo convertir esta arquitectura que está medio en extinción, medio que se va a caer en el próximo terremoto, en una arquitectura con unos elementos, primero, transportables, segundo, rearmables? Bueno, hicimos una lista larga que rescataba eso, las proporciones, ¿no? Y su sentido. Y les dimos una forma que tenía que ser modular, que tenían que encajar entre ellas. Había un trabajo de empalme muy grande. Y bien complejo. Y bien complejo, de pruebas, ¿no? Y bueno, muchos son muy conocidos, acá también se usan, ¿no? Zaguán, galerías, corredores. Bien, qué lindo. Y esta era una foto que traemos que es ahí a la vuelta de la oficina, que es una cosa que nunca sucede, ¿no? Dos teatinas mirándose una al lado de la otra, no deberían, ¿no? Es como Todos que deberían una de mirar. le tira el aire a la otra. No sé, es muy divertido. Entonces, a veces los historiadores te dicen las teatinas siempre miran al sur, pero en la vida real uno sabe que no. O sea, que hay algunas súper patudas que miran a la casa del lado incluso. Entonces, como que no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero sabíamos que queríamos que estas piezas nos sirvieran para hacer cualquier cosa, ¿no? Y usarlas en la exposición de México o en cualquier parte. Y unos esquemas, aquí teníamos el espacio de la galería, era muy chico. Es ese de arriba. Entonces había primero un acceso desde la calle, ¿no? Y luego el acceso al edificio. Liga es un proyecto precioso. Traten de investigar de qué se trata. Es la generosidad máxima. Son los arquitectos dando el espacio a otros arquitectos para que muestren algo. Y decidimos que queríamos poner una especie de biombo para que la gente lo pudiera recorrer. Y que tuviera presencia a la calle también. Y otra cosa que no queríamos era generar una serie de piezas de madera que cuando jugaras en la mesa quedara como algo muy de juego de niños, ¿no? Queríamos quizás cambiarle la escala, porque todas las piezas finalmente eran piezas domésticas y que si las íbamos a poner de repente sobre un tablero para que jugaras, tu resultado iba también a ser muy doméstico. Y acá sale Le Corbusier jugando con su juguetito que decidimos, tiene como sí, pieza y esqueleto. Entonces nos pareció súper interesante también la construcción de Brasilia, ¿no es cierto? trabajar un esqueleto, trabajar nuestras piezas y armar. Y en ese sentido teníamos entonces una estructura muy como sencilla, un pentagrama casi, donde íbamos a escribir, donde teníamos que encajar estas piezas, ¿no? Y poder volver a inventar, ¿no? Trama y piezas tenían que coincidir, que fue lo que más nos demoró, y tuvimos una colección. Entonces esto ya es dentro del montaje, es una estructura de perfiles perforados, piezas perforadas y unos pasantes, ¿no? Pero aquí claramente mi cara es porque estoy alegando porque tú me estabas pasando un pasador donde yo no quería. Pero bueno, lo interesante es que partimos así. Michelle, o sea, lo bonito de este juego, así como esas dos teatinas enfrentadas, es que cuando tú traduces, ¿no es cierto?, las piezas a piezas intercambiables, es como la poesía. Puedes escribir nuevas cosas. Entonces, lo que queríamos era que nosotros jugáramos y que la gente jugara también, o sea, encontrarnos con una especie como de Lima reinterpretada desde ojos como de niño, o sea, oye, esta sirve al revés, y es como, wow, eso no se pone en el techo, no, pero abajo se ve muy bien, ¿te fijas?
Es como, O más sencillo, o sea, solo nosotros sabíamos para qué se usaba cada pieza, ¿no? entonces fue muy Pero divertido. en México no. Sí, como que, por ejemplo, nos ayudaron a armar, entonces de repente tú mirabas al lado y había alguien poniendo algo de una manera muy extraña, pero te abría la cabeza darte cuenta de que ese elemento podía ser usado de otra manera, ¿ya? Fue muy bonito como experiencia, se juntaron muchos arquitectos interesantísimos de México jugando como niños a esta cosa. Es genial cuando un sistema funciona, cuando en el fondo pasas una varilla y pasaba de lado a lado sin topar nada y enganchaba lo que estaba haciendo el del otro lado. También era muy interesante. Y poder después mirar con calma y ver que de repente alguna esquina, ¿no? de este rompecabezas podía armarte un proyecto, ¿no? Se Mira, te botó. y además es lindo porque la arquitectura, sin tanto prejuicio, porque hay como un Chipperfield por aquí, pero aquí hay como mucha más libertad en el sistema. Era como un aporte como de esta interacción. En fin, ya estamos medio justos de tiempo, ¿ya? Hay unos proyectos que no vamos a poder mostrar, pero podemos alcanzar a pasar el último. Este es un proyecto bonito porque es un proyecto de colaboración. ¿Ah? Escoge. ¿Ah? Eh, es un proyecto bonito y ojalá que lo conozcan porque está postulado ahora a estos premios Miss Crown Hall de las Américas. Es uno de los finalistas y es un proyecto de unos amigos de Rodo Cortegana y Patillosa. Y estos arquitectos, cuando les encargaron el proyecto finalmente, en vez de crecer su oficina, o sea, de contratar más gente, dijeron, vamos a pedir ayuda a nuestros amigos. Entonces, nos contrataron, dividieron el proyecto en partes, ellos se hicieron cargo de la arquitectura y, por ejemplo, los exteriores y las plazas, la cafetería y la tienda nos las pasaron a nosotros. Fue muy lindo, porque en el fondo no tuvieron que contratar gente para que después como despedirla, sino que fue una colaboración. A ver, el templo de Pachacamac, ¿no es cierto?, es toda esta reserva arqueológica y era una tremenda ciudad que tiene su santuario principal aquí, el templo viejo de Pachacamac, y acá está el templo inca de Pachacamac. Para que se hagan una idea, es el oráculo más importante de Latinoamérica. Cuando los incas llegaron acá, no impusieron su dios, respetaron al que había y empezaron a pagarle tributo y se hicieron su propia pirámide acá. O sea, es como Delfos para la relación del Mediterráneo, o sea, es sumamente importante. Lamentablemente está cortado por una antigua carretera, por aquí, y tiene la zona ceremonial y principal en esta zona, y el Museo de Sitio está ubicado aquí. Si se fijan, entre dos tierras, el desierto, ¿no es cierto?, y la napa que aflora del agua del mar, y por acá pasa el río Lurín. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, efectivamente lo que nos pidieron los amigos, ellos no tenían ninguna idea de qué iban a hacer en la plaza, ¿ya? O sea, era como un material del SketchUp, así, un material. Entonces lo que les planteamos fue tomar esa referencia de... Y lo otro que tenía, acá se ve la planta, es bien difícil el proyecto, ¿eh? Pero es bien bonito, las fotos van a explicar un poco más. O sea, acá están las salas de museo y acá estaba la antigua recepción, donde se cortaba el ticket. Entonces como que fue un trabajo bonito porque le dijimos, oiga amigo, este como que lo hizo otro arquitecto, ¿no? Porque en verdad todo es como así. Entonces les dijimos, ¿por qué no agarran eso y lo ponen aquí, así? Y así es como todo de ustedes y todo al mismo lado mejor. Entonces, es un trabajo bonito. Después, todo el material verde, que es lo que estamos viendo aquí, se puso con respeto a la situación de desierto, ¿no es cierto? Y en esa lógica como de los troncos, ¿se acuerdan los troncos de madera que flotaban como en el río? Acá hay una foto de la construcción del museo, que todos los materiales de espacio público no tuvieran la rigidez de una plaza. ¿Se han fijado que las plazas a veces son muy rígidas? Hay como dos sillas aquí y uno sabe que hay dos sillas en el otro lado. ¿Y por qué? Nadie sabe, ¿no es cierto? La rigidez de la simetría, la rigidez, ¿no es cierto? Entonces, la idea era mostrar que efectivamente el verde se va acumulando hacia acá y que por otro lado el espacio público y el espacio como de libertad queríamos que llegara hasta el extremo de que haya una banca que se meta dentro del comedor. El trabajo de detalles, ¿no es cierto?, para que
no hubiera una reja que te impida cruzar hacia la ruina. Ojo con eso, y si se fijan acá, esta es la cimentación para poder regar esos árboles. Debajo de los árboles hay una tremenda piscina, ¿no es cierto?, que evita que la humedad de los árboles infiltre las ruinas arqueológicas que hay alrededor. Entonces, es un trabajo, de hecho, en que tomamos como harta imagen de los trabajos primeros de Carme Pinós y de Miralles, donde cómo no usar una reja y al mismo tiempo crear tus límites. Y donde además incluíamos muchos interiores a la plaza, ¿no? Esto de aquí es parte de la tienda, esto de acá es parte de la cafetería. Claro, ¿no? ¿dónde se acaba la plaza? O sea, la idea es como, uno a veces, la política no es solo lo que uno dice, sino que la arquitectura también tiene una política de cómo se construye. Cuando tú metes el piso de una plaza adentro de un restaurante, estás diciendo que el restaurante es de la plaza. Se entiende que ya no es tan privado. Cuando haces una puerta del tamaño de toda esa muralla, estás sugiriendo que este auditorio podría relacionarse con lo de afuera, que no hay tanta división entre lo que pasa adentro con lo de afuera. Cosas más delicadas, cómo cubrir estas cosas que nos parecen tan obvias como una canaleta de agua, ¿no es cierto? Cómo hacer que sean más sutiles, cómo hacer que sean más cuidadas. ¿Cómo no poner una reja? Esa era la gran pregunta del proyecto de exterior. Y por eso se pensó en una banca, y cosas de presupuesto. No es barato hacer volar una plaza en todo su contorno, pero significó estudiar la norma, decir que la norma acá en Chile dice 1 metro, en Perú dice 90 centímetros. Y si te caes 90 centímetros no necesitas tener una baranda. Entonces, nada, convencer a los arqueólogos para que no pusieran límite, decir la gente no es tonta, no se va a suicidar, ¿no es cierto? O no se van a querer quebrar una pierna, no es necesario poner ese borde. Y al mismo tiempo poder generar estas como puertas gigantes, ¿no es cierto?, que hacen que las cosas del museo no están adentro afuera, sino que como usaban los mismos habitantes y culturas precolombinas, el adentro y el afuera es en un clima donde no llueve y donde no hay frío, no tiene límite, es adentro y afuera, siempre es lo mismo. ¿Cómo hacer que no haya postes en la plaza? ¿Cómo hacer que no haya postes? Porque ¿qué poste pones en el oráculo de Pachacampo? ¿Qué modelo sirve? No sé, nada, que puede, no combina. Nada, un trabajo muy bonito como de colaboración con estos amigos de servicio. En fin, ahí paramos. No. Yo solamente quiero cerrar con un proyecto que no es de arquitectura, pero me parece interesante porque... Que no es de arquitectura, pero me parece interesante porque yo creo que, por lo menos el trabajo que hacemos nosotros, porque podríamos mostrar proyectos, también está muy ligado a la investigación. Y es cortito, y porque es una página web que me gustaría que puedan consultar, porque esto genera más intercambio entre universidades, entre facultades de arquitectura. Desde el año pasado hemos cerrado, deberíamos ya lanzar, bueno, este año. Pero podemos partir con una pregunta simple. ¿Qué? Ustedes saben, ¿no es cierto?, de modernismo argentino, ¿cierto? Todos tenemos algún edificio modernista argentino en la cabeza. Seguro que saben de modernismo brasileño, ¿no es cierto? Pero ¿sabe alguien de modernismo peruano? Nadie. Hay muy poco material, hay muy poca investigación en ese tema y no hay que olvidarse que Michelle es hija de un arquitecto buenísimo del modernismo. Y bueno, nada, desde 2013 ya llevamos 3 años armando un catálogo de arquitectura del movimiento moderno en el Perú, haciéndolo con la Universidad de Lima, que es donde trabajamos, en colaboración con Alejandra Acevedo, que es otra arquitecta que está metida en esto. Y lo que se ha hecho todos estos años es partir de una lista de base que nos la alcanzó el arquitecto José García Brais, único arquitecto historiador, donde todas sus clases son de historia, arquitectura colonial y republicana, y él mismo estaba preocupado por cómo se dan las normas ahora constructivas, pues la arquitectura de los años 50, 60 se está demoliendo. Y nos encargó de generar un listado documentado para poder promoverla en el Ministerio de Cultura, si es que fuera posible, como patrimonio o ciertas normas de conservación. Y lo que hemos hecho es un inventario prácticamente donde este listado ha estado acompañado de revisión de publicaciones, de archivos, para poder documentarlo y para poder alcanzarlo al ministerio, que es lo que queremos.
Dentro de, por ejemplo, este listado tenemos casi 500 edificios, dentro de los cuales entre el 50 y el 70 hubieron muchos premios nacionales, premios que ya no se dan ahora, y edificios que en ese minuto fueron como reconocidos, pero que ya no existen, ¿no? Muchos de ellos también han sido demolidos. Y esta es la única casa de todo este periodo que es patrimonio histórico inmueble. Solo una, ¿no? Del arquitecto Luis Miro Quesada, se llama la Casa Huiracocha y que sigue en pie, ¿no? Pero está en un barrio que está cambiando muy rápidamente y creo que puede que sea una de las pocas casas que se conserven porque dentro de la arquitectura lo más fácil de votar es una casa, ¿no? Todos los que son, no sé, pues cosas mucho más grandes, terminales o aeropuertos o universidades, pues pueden mantenerse en el tiempo, pero las casas no. Entonces, todo esto está a libre consulta, está en una página web que se llama Catálogo Arquitectura y Movimiento del Perú y donde tenemos organizada la información que hemos encontrado, porque si bien tenemos como 500 edificios, tenemos documentados más de 200 y eso está aquí y podemos hacer una búsqueda por autor, por lugar. Por autor, por si te interesa ver el trabajo específico de algún arquitecto, por lugar, por si te estás paseando por el centro de Lima y quieres ver qué hay específicamente ahí, por periodo, por si te interesa algún año de investigación, y por el uso, porque además los hemos ordenado por educación, por vivienda, vivienda colectiva, qué sé yo, hospitales. Y esto es la carátula de la página web, que es muestra como slideshow inicial fotos originales. Toda la información que se está mostrando es original, no hay ninguna foto actual. Son fotos de archivo. Y los planos más bien sí los hemos redibujado porque hay muchos que son de muy mala calidad y normalmente te los prestan, ¿no? Entonces una foto de un plano es un poco difícil de leer. Esto, por ejemplo, es un poco cómo funciona la página. Esto es un mosaico de la obra de Adolfo Córdoba y de las obras que hemos podido encontrar documentación. Entonces tienes un mosaico de lo que él ha hecho, una breve bibliografía, ¿no? Y después puedes entrar al objeto final o al objetivo final, que es ver la obra completa con unos datos. Y si ha tenido artículos, también están publicados acá, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de esto es que ya tenemos como un panorama general para que ojalá puedan abrirse de aquí nuevas investigaciones. Este año, más bien, nosotros lo que estamos haciendo es, una vez que esto ya se entregó, es iniciando una investigación específica de un arquitecto específico, ¿no? Y abriendo un archivo. Porque, claro, no hay documentos sobre este periodo específico de la ciudad. Y eso es.